En este momento va a presentar el doctor Adán Guerrero, que ayer ya presentó, entonces no es necesaria una presentación como tal. En este caso, él va a presentar dos charlas, que una se va a llamar Detección de bordes y la siguiente va a ser Técnica de segmentación de imágenes basadas en región y contexto. Después de esas dos charlas vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y de igual manera vamos a continuar con una sesión práctica. Entonces, ahorita voy a dejarle esta flecha al doctor Adán para que comience con su plática. Muchas gracias. Entonces, en esta sesión vamos a ver herramientas para poder detectar bordes. Vamos a recapitular un poco. Esta mañana hemos estado trabajando con segmentación de imágenes y en términos generales, el proceso de segmentación de imágenes es aquel que nos permite asignar una etiqueta a cada píxel de la imagen, tal que el píxel o los píxeles que comparten características similares van a ser agrupados. Esas características similares son color, intensidad, textura, entre otros. El resultado de la segmentación es un conjunto de segmentos, que fue lo que vimos con este Paul, donde dividíamos una escena en bloques. Nos mostró un ejemplo, por ejemplo, con los núcleos, que cubren la imagen por completo, o un conjunto de curvas o contornos. Y esos contornos pueden ser líneas extraídas a partir del objeto. Entonces, a continuación vamos a trabajar con ello. Raúl Pinto nos dio una pequeña introducción en la parte de filtros y ahí vimos algunos detectores de bordes y en esta sesión vamos a desarrollar más esas ideas. Ok, entonces, detección de bordes. Es un conjunto de herramientas matemáticas que fueron desarrolladas para identificar cambios abruptos de contraste en imágenes digitales, que se conocen formalmente como discontinuidades del nivel de gris o del nivel de color. Los puntos que están asociados a estos cambios abruptos van a formar parte de las líneas que van a segmentar el objeto. Si se dan cuenta, aquí en todo momento estamos hablando cambios. Pues en términos efectivos estamos hablando de calcular derivadas en las imágenes. Y entonces el resultado que vamos a tener pues son esos elementos de cambio abrupto de contraste. Por ejemplo, en este puente tenemos cambio abrupto entre un material y el cielo, que es el puente al cielo. ¿Ok? Entonces, las discontinuidades en el brillo o en el nivel de gris corresponden a cambios de profundidad, cambios en la orientación de las superficies, cambios en las propiedades de los materiales, variaciones en la iluminación de la escena, entre otros. Y existe un conjunto vasto de metodologías que, por supuesto, no nos va a dar tiempo de revisar todas esas metodologías el día de hoy, pero se las dejo aquí en la presentación y ustedes le pueden dar clic a cada una de ellas y les va a llevar a la literatura necesaria para que le puedan dar seguimiento. En específico, nosotros vamos a estar viendo lo que es Cani, Sobel, entre otros, como el laplaciano, las diferencias de gaussianas. Y más adelante Raúl les va a presentar algunas cosas que estamos haciendo en superresolución con estos detectores de bordes. Ok, entonces, la idea central en el proceso de detección de bordes es el cálculo de un operador de derivadas locales. Es decir, un píxel va a corresponder a un borde si hay un cambio abrupto en el nivel de gris con sus vecinos. El borde ideal es aquel donde tenemos una función de paso, un cambio totalmente abrupto, pero en realidad vamos a tener distintos tipos de bordes. Y aquí les muestro un borde de rampa donde ese cambio es mucho más suave. ¿Cómo definir dónde empieza o dónde termina este borde? Va a depender de la herramienta matemática que estemos utilizando. En este momento vamos a ver algoritmos basados en el cálculo de las primeras derivadas. Y pues el primero que les pongo aquí es el siguiente, ¿ok? Entonces vamos a tener una imagen en niveles de grises. Vamos a hacer una convolución con un kernel de derivadas. Y de ahí vamos a utilizar información asociada a la magnitud del gradiente. Luego vamos a umbralizar y luego vamos a tener la imagen binaria. A continuación, paso a paso. En esta charla en específico decidí, para exponerlos un poco más a la literatura, empezar a poner algunos elementos matemáticos y luego asentarnos a la parte de la definición computacional. Entonces,
Primer paso es, tenemos una imagen y vamos a calcularle las derivadas espaciales. Para ello necesitamos tener una aproximación a las primeras derivadas y eso se logra con el cálculo del gradiente, ¿ok? Que se define de la siguiente manera, donde vamos a tener las derivadas eh, en la horizontal y las derivadas en la vertical, y aquí lo que tenemos son derivadas parciales porque dependen de una variable. Raúl nos mostró algunos operadores de derivadas, y aquí lo tenemos, miren. La aproximación más simple es el uso de los operadores pre-with. Si pueden ver, tienen una distribución geométrica que tiene que ver con las derivadas en Y o las derivadas en X. ¿Ok? Ahora, este es un operador que podemos utilizar, o también podemos utilizar uno más común, que son los operadores de Sobel, que estos operadores son variantes ligeras de los operadores de Prewitt, que usan un cierto nivel de ponderación. Noten que aquí los valores son distintos, tiene 0.25, 0.5, 0.25, y esa pequeña variación es una función de peso que hace que los cambios no sean tan abruptos, que sean más suaves. Es decir, proporciona un poco de suavizado en la imagen. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una imagen en escalas de grises y le hacemos a esa imagen una convolución con el operador Sobel, vamos a poder calcular las derivadas horizontales y las derivadas verticales. Noten que esta imagen tiene un conjunto de sombras, y esas sombras tienen que ver con los signos de las derivadas. Vamos a tener cambios negativos y cambios positivos en el nivel de la matriz, y eso nos va a decir pues, la dirección de cambio que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que nosotros calculamos la derivada en X y la derivada en Y, al convolucionar un kernel de derivada en X con la imagen o un kernel de derivada en Y con la imagen, nosotros tenemos que utilizar la información resultante para calcular la magnitud del gradiente. Entonces tenemos nuestra f de X, nuestra f de Y, y la magnitud del gradiente la calculamos como la raíz cuadrada de la f de X al cuadrado más la f de Y al cuadrado. Es decir, vamos a tomar la matriz X, la vamos a elevar al cuadrado, vamos a tomar la matriz f de Y, la vamos a elevar al cuadrado, y luego a eso le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces, eso nos va a decir la magnitud del gradiente, pero también nosotros podemos calcular la dirección del cambio del gradiente, y eso utilizando también esas dos matrices de derivada en Y y derivada en X. Como pueden observar, cuando nosotros calculamos este operador, que es el módulo del gradiente de la imagen, tenemos una imagen que ya nos empieza a mostrar los bordes. El siguiente paso es hacer una umbralización. Una umbralización tal y cual nos los comentó Paul en la charla pasada. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a generar una función que nos va a decir los bordes van a formar parte de una clase si el valor en el módulo del gradiente es mayor que el umbral, o van a formar parte o vamos a ponerle un 0 si el módulo es por debajo de su umbral. La selección del umbral es completamente arbitraria. Pueden utilizar un método específico o definir el umbral dependiendo del conocimiento a priori que ustedes tengan de la información que están analizando. Por ejemplo, para esta estructura, este molino, perdón, esta estructura con paletas, lo que tenemos es que dependiendo del umbral que nosotros pongamos, definido como una fracción del valor máximo del módulo del gradiente, nos vamos a quedar con distintas estructuras. Entonces, este es un método que nos permite identificar los bordes utilizando una aproximación a las primeras derivadas, el cálculo del gradiente de la imagen y después una umbralización. Como ven, lo que vimos con Raúl Pinto fue una primera aproximación del uso de operadores de derivadas. Sin embargo, los métodos de detección de bordes contienen una serie de pasos adicionales que los hacen más robustos. ¿Ok? Y aquí es interesante porque dependiendo del problema que estemos tratando de resolver, a veces una herramienta nos va a funcionar o no, y tenemos que recurrir a herramientas distintas. Por ejemplo, en este ejercicio que estoy haciendo aquí, lo que tenemos es una imagen a la cual le vamos a calcular la proyección a lo largo de una línea, esta línea punteada.
En esa línea punteada, lo que nosotros vamos a tener es que el sombreado va a pasar de grises a negros, luego aquí se encuentra un píxel caliente, que es un píxel aislado, que no tiene nada que ver con la naturaleza de los objetos que están ahí, sino con el ruido del detector. Posteriormente pasa a esta línea y luego va a pasar a este objeto más rectangular. Entonces, lo que vamos a tener en el perfil de esta línea es, pues, primero una rampa donde el nivel de gris va a ir disminuyendo. Posteriormente vamos a tener este punto aislado, que es que puede ser, por ejemplo, un defecto en el píxel en la cámara con la que estamos detectando la información. Y luego vamos a tener ciertos cambios que nos van a llevar a identificar las líneas o una función de paso donde se encuentra este objeto rectangular. Entonces, si nosotros vamos calculando los valores en esta línea, pues es lo que se representa aquí en este arreglo unidimensional, donde tenemos los valores que van de positivos a ceros, vuelven a estar positivos, ceros, positivos, etc. Noten que esta es una imagen que se encuentra en valores positivos todos y son números naturales, es decir, que no son fraccionales. ¿Por qué? Porque así es como se están almacenando en esta imagen de 8 bits. Entonces, posteriormente, lo que se hace es que se calcula la primera derivada. Aquí ustedes pueden utilizar un operador Sobel o un operador Prewitt, que fueron los que acabamos de ver. Y aquí, por ejemplo, la información pasa de tener un cierto valor a un valor inferior, por lo cual la derivada en este punto es negativa, porque va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Cuando ya no hay cambio, la derivada de una constante es cero. Aquí lo tenemos. Posteriormente hay un cambio positivo y un cambio negativo. Vuelve a ser 0, 0, 0, positiva, negativa, 0, 0, positiva, y luego 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, una cosa bien interesante es que si nosotros vemos aquí, eh, vamos a ir teniendo una manera de identificar dónde están los bordes, que es en la transición de valores positivos a negativos o cuando tengamos un cambio. Y es lo que estábamos viendo con la parte de Sobel, que utilizábamos el detector de bordes calculando la magnitud de cambio, que es la magnitud del gradiente. Ahora, nosotros también podemos calcular las segundas derivadas, y eso es bien interesante porque nos va a ayudar a identificar muy bien dónde se encuentran los bordes, porque en el momento donde estemos teniendo un borde va a ser los puntos de paso por cero. Es decir, vamos a ir avanzando aquí. Si yo le calculo la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada, entonces igual lo que vamos a tener es que la derivada de una constante es cero, y cuando hay un cambio de negativo hacia valores positivos, pues vamos a tener un valor positivo. Y así nos vamos. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que cuando nos encontramos con un borde, va a haber un paso por cero. Siempre va a haber un paso por cero, que puede ser que vaya de un positivo a cero o que vaya de un positivo a un negativo. Y esos van a ser los momentos donde vamos a estar encontrando bordes. Este operador de segunda derivada, como pueden ver, tiene una respuesta muy abrupta a estos puntos aislados y nos permite detectarlos. Pero también, si son puntos que no nos interesan, nos va a generar problemas. ¿Ok? Entonces, es mucho mejor para detectar cambios en las imágenes, pero también puede ser, es muy, muy sensible al ruido. Ok, entonces, vamos a poner un ejemplo de este estilo. Si nosotros tenemos una imagen que tiene un gradiente, una función de paso, en este caso, por ejemplo, en esta función de gradiente, lo que vamos a tener es que si yo le calculo la primera derivada, pues vamos a tener este cambio abrupto, ¿no? Que es cuando sube y cuando deja de subir, cuando cambia de nuevo la constante. Si nosotros obtenemos la segunda derivada, vamos a encontrar esos puntos de cambio. Súper fácil de identificar en este caso. El problema ahí surge cuando nosotros tenemos ruido, porque en el momento que nosotros calculamos la primera derivada, se empieza a ver más claramente ese ruido y es mucho más preponderante cuando vamos hacia la segunda derivada. Noten que aquí es más difícil identificar esos puntos de transición. Y cuando tenemos mucho ruido en la imagen, pues obviamente lo vamos a estar perdiendo. Entonces, estos operadores de primeras derivadas o segundas derivadas, lo que requieren es trabajar en combinación con otros operadores que nos permitan mitigar el ruido.
Yo anteriormente les había hecho el ejemplo que si nosotros trabajamos con operadores de Prewitt u operadores de Sobel, pues la diferencia entre estos dos es que Sobel tiene un peso que nos va a permitir, en cierto sentido, hacer un pequeño suavizado y tener un detector de filtros más robusto. Para el caso de los operadores de segundas derivadas, como el caso del laplaciano que ahorita vamos a ver específicamente, lo que necesitamos es combinarlos con un suavizado de algún tipo, como medias o como un suavizado gaussiano. Entonces, si nuestro problema a resolver es identificar un borde, pues lo que necesitamos saber, necesitamos tener es una medida que nos permita saber qué tan bueno es ese borde. Es decir, por ejemplo, podemos tener que el problema sea muy sensible a ruido, que tengas mucho ruido, o que estemos localizando bordes donde no tendrían que haber, o que detectemos múltiples bordes en un solo objeto. Entonces, no hay una solución única y va a depender siempre del problema con el que ustedes estén trabajando. Entonces, para que un detector de bordes pueda ser considerado útil o óptimo, debe de lograr al menos varios de los siguientes pasos. Es decir, debe ser bueno detectando. Es decir, debe de marcar tantos como sea posibles de los bordes reales que existen en el objeto. Tener una muy buena localización. Es decir, que esos bordes que se detectaron estén lo más próximo posible al borde real. Debe tener una respuesta mínima. Es decir, un borde solo debe ser marcado una vez, no debe haber duplicaciones. Entonces, las modificaciones que se hacen a los operadores que vimos en la clase de Raúl son con la finalidad de tener detectores de bordes mucho más robustos. ¿Ok? Entonces, los fundamentos para tener un buen detector de bordes es, vamos primero a mitigar ruido en la imagen. ¿Cómo? Pues haciendo una convolución con un filtro que nos permita reducir ruido. Posteriormente se puede utilizar un operador de derivadas, que pueden ser primera derivada o segunda derivada, para detectar los posibles candidatos de borde, y de ahí se tienen que seleccionar aquellos candidatos que realmente pertenezcan al borde en el objeto. Ok, vamos a ver el detector de bordes Mark-Hildreth. En este detector de bordes, como les decía primero, hay que hacer un suavizado. ¿Cómo? Se aplica un filtro gaussiano, tal y como lo vimos en la clase de Raúl. Posteriormente, detectar los posibles candidatos. ¿Ok? Se calcula el laplaciano, que es el operador de segundas derivadas de la imagen resultante. Y luego quedarnos de los candidatos posibles aquellos que realmente pertenezcan al borde. Es decir, vamos a obtener los pasos por cero. Ok, ¿cómo funciona esto? Vamos a tener una imagen de grises y esa imagen de grises la vamos a convolucionar con un kernel gaussiano. Y matemáticamente se expresa aquí, donde mi imagen de grises es una función que depende del espacio X y nos va a dar un valor de gris y lo vamos a convolucionar con un kernel gaussiano. El kernel gaussiano puede tener una forma continua de la siguiente manera o puede tener una forma discreta, tal y como lo muestro en esta matriz pequeña. Posteriormente, se va a convolucionar con un operador laplaciano. Esto es lo que se muestra aquí. Como vemos, vamos a calcular la suma de las segundas derivadas de la imagen resultante. ¿Cómo se hace eso? Pues para el laplaciano, la expresión discreta, bueno, la expresión en segundas derivadas parciales se encuentra aquí, pero lo que vamos a tener al final son dos kernels que podemos utilizar. Uno que considera diagonales y otro que no considera diagonales. Yo les recomiendo utilizar el que considera diagonales. Entonces es muy sencillo porque la imagen que convolucionamos con la gaussiana la vamos a convolucionar con el laplaciano y eso nos va a generar una imagen ya con los bordes detectados. Ahora, como la convolución es una operación asociativa, nosotros podemos convolucionar directamente la gaussiana con el laplaciano. Y esa operación se va a llamar el laplaciano de una gaussiana. Y la figura matemática que nos da es a lo que se le conoce como un sombrero mexicano. El kernel que podemos generar al convolucionar una gaussiana con un sigma 1, como el que estuve mostrando en el ejemplo previo, es el siguiente. Y entonces ya la operación es muy simple, porque lo único que tienen que hacer es convolucionar este kernel con su imagen de grises. Es la operación que tenemos aquí.
Este es el kernel laplaciano de una gaussiana y lo estamos convolucionando con nuestra imagen de grises. El resultado de ello, pues es una imagen ya con los bordes identificados, y el punto importante es identificar estos puntos de paso por cero. ¿Ok? El resultado pues ya va a ser nuestra imagen segmentada. Entonces es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es, tengo mi imagen, que quiero detectar bordes, lo convoluciono con el laplaciano de una gaussiana e identifico los pasos por cero. Y listo, aquí lo tenemos. Se hace un suavizado gaussiano, se detectan los posibles candidatos con el laplaciano de una gaussiana. Estos dos puntos se hacen con el laplaciano de una gaussiana y luego se seleccionan aquellos bordes que pertenecen al borde real. Y bueno, es lo que tenemos aquí. Es muy interesante porque este laplaciano de una gaussiana, una cosa que nos da es una función de respuesta que decae muchísimo más rápido que una gaussiana. Es decir, nos va a afinar las estructuras. Y si tenemos estructuras que están en el borde del límite de difracción, es probable que podamos mejorar la resolución de los objetos. Ok, y este es un tema que Raúl Pinto va a discutir en su charla. Entonces, vamos a recapitular, para que un borde pueda ser considerado ideal, debe tener los siguientes puntos. Se debe de detectar bien, debemos de tener una muy buena localización, debemos de tener una respuesta mínima, y estos tres puntos son los que estamos logrando con el Mark-Hildreth. Ahora, hay otros que son todavía más sofisticados, que también están basados en el cálculo de gradientes, como el detector de bordes CANI, donde igual aplicamos un filtro gaussiano, calculamos los gradientes de la imagen, y posteriormente de ahí utilizamos información de la intensidad del gradiente o la magnitud del gradiente y de la dirección del gradiente para determinar los potenciales bordes, y posteriormente utilizamos esa misma información para identificar eh, eh, y para conectar bordes que no están completamente conectados. Y eso es lo que se tiene aquí. Ya en varias herramientas de análisis de imágenes van a encontrar estos detectores, y en términos efectivos ustedes van a llamar la función de CANI y les va a dar el resultado, o en ImageJ también. Otra manera para detectar bordes es utilizar, es la transformada de Hopf, que es una técnica que nos va a permitir detectar figuras que uno pueda representar matemáticamente, como líneas, como círculos, o con algún tipo de cónica, que pueden ser elipses también. Entonces, es muy, muy interesante, porque de una escena compleja nosotros podemos identificar también estos bordes. Igual se puede hacer para identificar objetos circulares, y nosotros lo hemos utilizado bastante para identificar estructuras celulares como maquinarias de replicación viral en células, un tema que va a estar desarrollando David Torres en las siguientes charlas. Pues con esto quisiera terminar la sección de detección de bordes. Pues muy buena charla, Adán, como de costumbre. Muchos conceptos y muy buena introducción para la parte práctica. La verdad, estuve pensando mientras estaba escuchando la charla lo importante que es que los biólogos lleven clases de matemáticas, buenas clases de matemáticas. Entonces, al menos hablando de mi experiencia, me gustó mucho la manera en que presentaste las matemáticas, las fuiste siguiendo de una manera muy, muy clara. Entonces yo, la verdad, como biólogo, aprecio mucho eso. Me quedó una duda desde el principio, luego me fueron surgiendo otras dudas, pero sí, nada más, si me pudieras explicar la diferencia entre Prewitt y Sobel. Sí, voy a compartir la pantalla para que la mires. Tenemos ahí. Muy bien. Que tenemos tiempo. Justo era lo que quería entregarles el día de hoy. Mucho más tiempo que conceptos demasiado complicados. Vale. Entonces, aquí tenemos las representaciones de Prewitt y Sobel, y vamos a analizarlos con cuidado. Fíjense. Este es el operador de las derivadas en la vertical, y son bien similares. Miren, tiene valores negativos, 0, valores positivos. Valores negativos, 0, valores positivos. La diferencia es en la definición misma de la matriz, donde, si tú puedes mirar esto
nos va a dividir lo que es la fila en 1/3, en 3 valores. Lo mismo en la parte de abajo, nos va a dividir la fila en 3 valores. Es interesante que aquí lo que está haciendo también nos está definiendo, dividiendo la fila en 3 valores, pero no son iguales. Esta diferencia nos va a generar un pequeño suavizado en la imagen. Eso es todo. Explícitamente, en términos del kernel, es que este kernel tiene un elemento de suavizado, que es la diferencia entre estos 3 píxeles que tenemos aquí, que no se encuentra en el operador pre-width. El pre-width te va a dar bordes mucho más delgados, pero va a ser muy sensible a ruido. Ok. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, 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 totalmente. Ya lo veo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra mano levantada, de Jessica Sánchez. Sí, hola, bueno, me gustó mucho la presentación. A mí me gustaría como seguir aprendiendo más de esto. Y ahorita como la primera duda que me surgió es, bueno, ya en los kernels yo veo que hay diferentes valores y entiendo que pueden significar diferentes cosas. Y mencionaste que para obtener las matrices lo que se hace es una discretización. Pero eso ¿cómo se hace? O sea, la discretización como tal. No sé si ocupan como series de Taylor o algo, no sé. No, es mucho más sencilla. Mira, del material que te voy a subir, justo ayer que estaba preparando mi charla, sí, la preparé ayer, lo sé. Ayer que estaba preparando mi charla, estaba pensando en esta curiosidad que mostraste en sesiones previas. Y fue un aprendizaje que tuve conociendo a Paul, donde me surgía esa duda. Bueno, es que ¿cómo es que yo puedo definir mis kernels? Entonces les voy a adjuntar a mi sección este pequeño artículo, que es un review de detectores de bordes. Y en este review justamente viene un poco este desarrollo conceptual que les compartí. Y lo interesante es que justamente tú lo que haces es, vamos a ir al operador de Roberts, que es el que nos da una pequeña, es la introducción al operador de Prewitt. Y lo que tú haces es, pues calculas las derivadas locales. Y lo que tienes aquí es, fíjate, tienes un +1 asociado a este coeficiente y un -1 asociado a este coeficiente. Ahí está. Eso te va a generar los valores de tu matriz. Entonces, dependiendo si tú consideras derivadas en X, derivadas en Y, si consideras diagonales, cuando haces la función discreta de las derivadas parciales, vas a terminar con los coeficientes que le dan forma a tu kernel. Nada de series de Taylor, nada de esas complejidades. Es simplemente el paso de la definición conceptual. Hay un desarrollo muy bonito para el operador Sobel, y son los coeficientes que tienes asociados ahí. ¿Me expliqué? Sí, bueno, igual voy a revisar yo creo ese artículo. Sí, Más tarde. está muy bonito. Ahí te explica desde un punto, tiene dos visiones. Tiene la visión algorítmica para la gente que está en el mundo de ciencias computacionales que les presenta los algoritmos. Tiene esta parte de la matemática, que es lo que te digo. Fíjate, aquí tienes el -1 y el +1, que vienen siendo los coeficientes. Aquí tienes un +1 y aquí tienes un -1. Y cuando sacas las segundas derivadas, ahí es donde aparecen ya más coeficientes asociados. Ya, así de sencillo. Y déjame ver si lo tiene aquí en la parte de Sobel. Sí, mira, la calculación analítica de la segunda el cálculo analítico de la segunda derivada. Entonces, se va desarrollando y ahí es donde van saliendo estos coeficientes que te van a formar parte de los kernels. Bueno, pues ahí está más o menos. Si encuentro una literatura un poco más específica, inclusive, Paul, tú lo tienes, alguna vez me lo presentaste para el Sobel. Si lo tienes a la mano así, muy explícito, me encantó esa charla que diste. Estaría padrísimo que nos lo compartieras, que Paul es el matemático. Busco las referencias. Sí. Y como mencionaba, algunos sí están basados en transformadas de Fourier. La primera derivada, existen aproximaciones por transformadas de Fourier en lo que sacas derivadas y se puede sacar este tipo de coeficientes. Entonces existen diferentes, incluso hasta para la segunda derivada se puede sacar con
con la transformada, no, con las series de Taylor, perdón, con las series de Taylor. Ok, entonces ahí, por ejemplo, para esa literatura, la pones en mi sección, Paul, para que Jessica tenga acceso, que a ella le gusta un Sí, poco la más busco. física y Sí, la la busco. matemática. Muy bien. Muchas gracias.